¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tú fueras el único que se detuviera para ayudar a alguien en peligro? Hoy descubrirás cómo un acto de compasión en un camino polvoriento, hace más de 2000 años, sigue enseñándonos a ser mejores personas. ¿Y por qué esta lección es más urgente que nunca? Quédate hasta el final para entender cómo un gesto puede cambiar el mundo entero. En el siglo I, este camino de apenas 30 kilómetros era conocido como el Camino de la Sangre. Asaltos, violencia y muerte eran rutina. Cada viajero era vulnerable. Pero aquí, en medio del miedo, nacerá una enseñanza que cambiará la historia de la humanidad. La historia comienza con alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Un hombre que podría haber sido cualquiera de nosotros, enfrentando la indiferencia del mundo. Jesús de Nazaret, caminando entre multitudes, enseñaba sobre la compasión radical, no hacia amigos o aliados, sino hacia quienes más lo necesitaban, incluso enemigos. Y un día, en respuesta a una pregunta sobre quién es nuestro prójimo, contó la historia del buen samaritano, un hombre que se detuvo cuando todos pasaban de largo. En aquella época, los judíos y samaritanos se odiaban desde hacía más de 500 años. Sin embargo, Jesús eligió al enemigo como héroe. Esta fue una revolución silenciosa. Enseñar que la compasión no reconoce fronteras, ni ideologías, ni enemistades históricas. El mensaje viajó de boca en boca, de generación en generación. No con guerras ni conquistas, sino con un acto simple, humano, universal, detenerse y ayudar. Hoy, más de 2000 años después, seguimos enfrentando los mismos dilemas. ¿Miramos a otro lado o extendemos la mano? Este primer acto de compasión plantó la semilla de lo que sería una enseñanza eterna. Una historia que sobrevivió imperios, guerras y siglos de indiferencia humana. Y aún hoy nos reta a preguntarnos, ¿podrías tú ser el que se detenga? Lo que comenzó como un acto aislado de bondad se convertiría en un movimiento silencioso, capaz de desafiar imperios. Pero, ¿qué pasó cuando la compasión se convirtió en amenaza para los poderosos? Quédate hasta el final y descubre cómo la bondad se enfrentó al poder absoluto y por qué esta lección sigue siendo vital hoy. ¿Sabías que un simple acto de ayuda puede desafiar imperios? La historia del buen samaritano se convirtió en una revolución silenciosa de bondad. ¿Y por qué, incluso hoy, necesitamos recuperar esa fuerza para transformar nuestro mundo? Y aprende cómo un gesto humano puede cambiarlo todo. El Imperio Romano, con su poder militar y político, temía algo más que ejércitos. Temía ideas capaces de mover corazones. Una historia sobre compasión parecía inofensiva, pero llevaba un poder silencioso capaz de transformar la humanidad. Los seguidores de Jesús arriesgaron sus vidas para preservar la parábola. Cada palabra escrita era un acto de valentía, cada enseñanza compartida, una chispa en medio de la oscuridad. La bondad se convertía en resistencia silenciosa. En un mundo gobernado por miedo y leyes estrictas, detenerse para ayudar a un desconocido era un acto revolucionario. La parábola enseñaba que la verdadera fuerza reside en la misericordia y que un corazón valiente puede desafiar cualquier poder. La parábola del buen samaritano no se difundió con guerra, sino con humanidad. Cada narración, cada gesto de ayuda, era un mensaje que cruzaba fronteras invisibles y sembraba la semilla de un mundo más justo. Pero la bondad era peligrosa. Aquellos que enseñaban la parábola eran perseguidos, castigados e incluso ejecutados. Y sin embargo, la idea sobrevivió, más fuerte, más resistente que nunca. En medio de la persecución, pequeños actos de compasión
se convirtieron en luces que guiaban a otros. Cada vida salvada, cada herido ayudado, recordaba que la bondad no depende de la aprobación de los poderosos, sino de nuestra propia decisión. La bondad auténtica desafía al mundo. No espera recompensas, no teme consecuencias. En un tiempo donde todos miraban hacia otro lado, un acto sencillo se convirtió en revolución silenciosa. Lo que comenzó como un gesto humilde, pronto se enfrentaría al poder absoluto de un imperio. ¿Qué ocurre cuando la compasión se convierte en amenaza para los poderosos? Descubre cómo la bondad desafió al mundo y por qué esta enseñanza sigue siendo más vital que nunca. ¿Qué pasaría si una simple historia pudiera cambiar las leyes, las ciudades y hasta la forma en que entendemos la humanidad? El buen samaritano pasó de ser una enseñanza marginal a convertirse en la raíz de hospitales, derechos y movimientos que aún nos salvan la vida. Quédate hasta el final para entender cómo esa misma compasión puede seguir transformando el mundo, si elegimos no olvidarla. A comienzos del siglo IV, el Imperio Romano cambia para siempre. Constantino legaliza el cristianismo, y una historia contada en un camino polvoriento comienza a brillar en los palacios del poder. Por primera vez en la historia, la misericordia se convierte en ley. La ayuda al prójimo deja de depender de la voluntad individual y se transforma en deber moral de una sociedad. El mensaje del samaritano había cambiado el corazón del mundo. Pero cuando la compasión se institucionaliza, también puede perder su alma. Lo que nació como acto de libertad empieza a convertirse en obligación. Las estructuras del poder se apropian del mensaje y lo utilizan para controlar. Aún así, entre los muros del poder y las sombras del ego, la esencia de la parábola sobrevive. Cada médico, cada cuidador, cada persona que se detiene a ayudar, revive al samaritano original. Durante siglos, el espíritu del buen samaritano cruzó fronteras, desde los monasterios de Irlanda hasta los desiertos de Egipto. Su mensaje se convirtió en un idioma universal de ayuda, compasión y empatía. La compasión ya no era un gesto, era una cultura. Con el tiempo, incluso el mensaje del amor fue usado para justificar guerras y conquistas. La bondad podía inspirar o manipular. La historia del samaritano había entrado en una nueva era, la de la contradicción. ¿Cómo puede algo tan puro corromperse? ¿Y qué significa realmente amar al prójimo en un mundo que usa el amor como bandera? Entre la gloria y el abuso del poder, la enseñanza sobrevivió. En cada rincón del mundo, la figura del buen samaritano se convirtió en símbolo universal del bien. Su eco seguía creciendo, esperando un nuevo despertar. Durante siglos, el mensaje del buen samaritano fue interpretado, usado, olvidado y redescubierto. Pero en el Renacimiento, su sentido volvería a renacer de una forma que nadie esperaba. ¿Qué ocurre cuando el arte, la ciencia y la razón redescubren el alma humana? La historia del buen samaritano vuelve a brillar y nos recuerda que la compasión también puede ser belleza. ¿Qué queda de la compasión cuando todo se derrumba? ¿Puede una historia antigua sobrevivir al ruido de las bombas y al silencio del miedo? Quédate hasta el final, porque en este episodio descubrirás cómo, incluso en el siglo más oscuro, la enseñanza del buen samaritano volvió a salvar vidas y a recordarnos que la humanidad todavía respira. A comienzos del siglo XX, el mundo se prepara para el progreso, sin saber que camina hacia su mayor caída. 2 guerras mundiales, genocidios, fronteras levantadas, millones de desplazados. Y en medio de todo, la misma pregunta que hace 2000 años:
¿Quién es mi prójimo? Dunant ve el horror, y en él despierta el antiguo eco del samaritano. Funda la Cruz Roja, una organización que, más allá de naciones o religiones, decide ayudar a todos por igual. La parábola se había vuelto acción global. El samaritano ahora vestía de blanco, con una cruz roja sobre el pecho. En las trincheras de la Gran Guerra, miles de hombres y mujeres reviven el mensaje del samaritano sin saberlo. Curan al enemigo, dan agua al moribundo, ofrecen esperanza entre el ruido de las bombas. En un mundo dividido por banderas, la compasión no tiene frontera. El siglo XX mostró hasta dónde puede llegar el olvido del amor. Millones fueron perseguidos, torturados, eliminados por ser diferentes. La parábola del buen samaritano parecía extinguida, hasta que algunos, muy pocos, eligieron volver a detenerse. Cada uno de ellos fue un samaritano moderno. En silencio, sin recompensa, recordaron al mundo que la compasión no muere. El mundo, cansado de la guerra, busca un nuevo comienzo. Nace la idea de que toda vida tiene valor. Es la compasión convertida en ley, el espíritu del samaritano traducido en derechos. La historia vuelve a repetirse. Alguien cae, alguien se detiene, alguien ayuda, y la humanidad se mantiene viva. El Dr. King, en los años 60, recuerda la parábola del buen samaritano en una de sus predicaciones más poderosas. No pregunta ¿qué me pasará si ayudo?, sino ¿qué le pasará a él si no lo hago? Su voz revive la esencia de aquel mensaje. El amor que se arriesga, el amor que actúa. No el amor cómodo, sino el que transforma. El espíritu del buen samaritano ya no pertenece a una religión, sino a una conciencia global. Está en cada mano que se tiende, en cada ser humano que elige ayudar, aunque el mundo le diga que no vale la pena. El mensaje que nació en un camino polvoriento se ha convertido en red que sostiene al mundo. Hoy vivimos en un mundo más conectado que nunca, pero también más dividido, más rápido, más indiferente. ¿Puede la compasión sobrevivir a la era digital? ¿Quién sería el buen samaritano si viviera hoy? ¿Seguiría deteniéndose en un mundo que no tiene tiempo? Vivimos en la era de la conexión infinita y de la desconexión más profunda. Millones de rostros, miles de voces, un océano de mensajes, pero pocas manos que se detienen. Nunca fuimos tan visibles y, sin embargo, nunca nos sentimos tan solos. El mundo moderno nos enseña a mirar rápido, a opinar sin escuchar, a pasar de largo. Como aquel sacerdote y aquel levita del camino a Jericó, seguimos caminando, solo que ahora el camino es virtual. El herido de hoy no sangra en la tierra, sangra en silencio, detrás de una pantalla. El dolor de nuestro tiempo no siempre se ve, pero sigue ahí. Detrás de cada historia, de cada publicación, hay un ser humano esperando que alguien se detenga. El buen samaritano del siglo XXI no necesita un caballo ni una posada. Solo necesita tiempo, atención, escucha. Hoy los caminos de Jericó están en todas partes, en la red, en las calles, en las guerras, en los barrios invisibles, en los hospitales, en las casas donde alguien llora en silencio. La compasión no cambió, solo cambió la forma de caminar. En cada rincón del mundo hay personas que eligieron detenerse, no por fama, no por religión, sino porque entendieron que la humanidad no se hereda, se practica. El espíritu del buen samaritano sigue aquí, en cada gesto, en cada mirada, en cada pequeño acto que dice, tú importas. Tal vez el futuro no necesite más tecnología, sino más humanidad. Tal vez el próximo salto de la civilización no sea digital, sino emocional. Cada época tuvo su samaritano, y ahora el tiempo nos mira a nosotros. No esperes a que el mundo cambie. Detente tú, mira alrededor.
Hay alguien, hoy, que necesita tu compasión. Ser samaritano no es una historia antigua, es una decisión que se toma todos los días. Hace 2000 años, un hombre contó una historia para cambiar el mundo, y lo logró. Pero la historia aún no termina, porque cada vez que alguien se detiene, vuelve a comenzar. El buen samaritano no murió. Vive en quien decide ver, escuchar y actuar. Vive en ti. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela, porque cada vez que una persona escucha este mensaje, un nuevo samaritano despierta. Y eso es lo que aún puede salvar al mundo.